Aleluya. ¿Se goza con la presencia del Señor, hermano? Amén. Reconcíliate con Dios. Aleluya. Gracias a los hermanos de alabanza. Hermano, Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Me indica con un amén cuando lo tenga. Aleluya. 4, 23 y 24 de San Mateo. Vamos a esperar a que todos abran ahí la escritura, hermano. ¿Lo tenemos todos, hermano? Vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga conmigo, léalo fuertemente. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron los que tenían, léalo juntamente conmigo fuertemente, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dígalo fuertemente, y los sanó. Gracias te damos, Señor, poderoso, milagroso, maravilloso, majestuoso. Gracias, Señor, porque por medio de tu gracia, Señor, somos sanos, somos libres, Señor. Gracias por derramar tu gracia en vasos tan frágiles, vasos tan débiles como el ser humano, Señor. A ti te plació, Señor, escoger estos vasos de barro para depositar, Señor, tesoros, el tesoro escondido, Señor, de la gracia de tu Espíritu Santo. Hoy te adoramos, te bendecimos. Edifica, vivifica, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra que es viva y eficaz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Traía, estaba entre otro tema pero este me tumbaba y me visitaba en la madrugada, así. Y el Señor, hermano, me da este tema. En Mateo capítulo 4, hermano, podemos ver el principio del ministerio del Señor Jesús. Unos versículos atrás, Él estaba, hermano, siendo tentado en el desierto esos 40 días. Y cuando Él sale, hermano, vencedor, sale del desierto, comienza su ministerio. Un ministerio que vimos aquí en estos versículos, poderoso, poderoso, en milagros, en prodigios, en señales. Fue tentado, hermano, por el tentador, fue probado y venció. Ahora Dios le había concedido, hermano, el poder de operar estos milagros. Ahora vemos Jesús principiando su ministerio, hermano, de una manera poderosa, extraordinaria. Y Jesús, hermano, por ahí, hermano, fue rechazado en Nazaret, hermano, fue desechado, fue rechazado, hizo pocos milagros, dice la Escritura, en este lugar. Ahora Jesús, hermano, establece su residencia, hermano, en Capernaum, una ciudad, hermano, cerca del mar de Galilea. Si se fija, ahorita leímos, recorrió Jesús toda Galilea. Jesús se sitió, hermano, puso su residencia, estableció su residencia allí en una ciudad llamada Capernaum. Luego cuando él, hermano, es residente de ahí, comienza, probablemente dicen que él se estableció ahí porque esta ciudad era grande en comercio, hermano, y tenía Jesús la facilidad para obrar sus actividades ministeriales, pero también podía ir rápidamente hacia otras provincias de Capernaum. Entonces, Capernaum, hermano, fue un lugar donde el Señor Jesús realizó grandes milagros, grandes señales. Ahí derramó los más impactantes milagros, hermano, y también dio sus más enseñanzas, las más maravillosas, las más sublimes en este lugar. Los evangelios, hermano, hablan de este lugar que Jesús, hermano, predicaba y la multitud se agolpaba. Vemos aquí la diferencia notoria, hermano, entre enfermedad. No nada más dice estos versículos, y Jesús sanaba, ¿verdad? Vemos como 5 tipos, hermano, de sanidades que él realizaba: dolencias, enfermedades, tormentos, endemoniados y lunáticos y paralíticos. Hace una diferencia, una notoria diferencia, hermano, en todo lo que el Señor hacía.
Ahora Capernaum, si usted lee ahí en ese capítulo de Mateo 4, dice que vio gran luz. Esta ciudad había resplandecido la luz, pues el Mesías había llegado para sanar, para libertar, ¿verdad?, al oprimido. Esta ciudad, hermanos, vio gran luz, pero no fue suficiente motivo para que estos se convirtieran. Así que el Señor nombra un juicio, también en Mateo capítulo 11, que va a venir sobre esta ciudad, hermano, a causa de la incredulidad. Aunque vieron muchos, hermano, milagros, muchos no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, viendo, hermano, estos versículos, yo quiero hablar, este título, yo le puse la sanidad divina. La sanidad divina. El Señor es el único, hermano, que puede sanar nuestras vidas y salvarla. Vemos los evangelios, los 4 evangelios hablan como entre 35 milagros que el Señor hizo. Entre esos hay varias categorías, hermano, como les digo, como de sanidad física, hermano. Lo vemos a Jesús expulsando demonios, vemos a Jesús haciendo milagros en la naturaleza, caminando sobre el mar, hermano, diciendo a la tormenta que se calme. Lo vemos en la multiplicación de los peces, hermano, y estos evangelios narran toda la trayectoria del ministerio de Jesús de una manera poderosa. Pero yo me quiero, hermano, ahora enfatizar, ¿verdad?, sobre los milagros de sanidad. Yo este tema le puse la sanidad divina. Y yo quise traer, hermano, 3 tipos de sanidad. Digo, él sanaba, pero aquí hace una clara diferencia, una notoria diferencia de cómo eran las enfermedades. Diferentes enfermedades, él las sanaba todas. Y yo traigo 3 categorías que quiero que reflexionemos en esta mañana. Vamos a indagar, viendo la situación de enfermedad, que no nada más pasamos aquí, hermano, en todos los lugares, ¿verdad? Hay tanta enfermedad y hay muchas preguntas al respecto. Yo traigo 3 categorías de este tipo de enfermedad, en las cuales se manifiesta la enfermedad, pero también se manifiesta el poder de Dios. Vemos la enfermedad y se manifiesta el poder de Dios. Entonces yo traigo así, hermano, en comparación. Número 1, está la enfermedad, hermano, que viene a causa de la desobediencia o consecuencia por el pecado. En este tipo de enfermedad, hermano, podemos ver cómo Jesús sana a través de un arrepentimiento. A través de esta primera enfermedad, usted ahí grábeselo por ahí, ¿verdad? Cuando viene la desobediencia o el pecado, viene la enfermedad. Pero también en este tipo de enfermedad podemos ver el amor, la misericordia del Señor a restaurar al pecador. Ahora vemos, hermano, en tiempos bíblicos, aquellos hombres tenían un pensamiento, y ese pensamiento era de que si había alguien justo que era agradable a Dios, no debía estar enfermo. ¿Sí se acuerda de este pensamiento? Lo podemos ver en la Biblia, hermano, en los amigos de Job. Pero vemos, la escritura nos narra que este hombre era íntegro, recto, justo delante de Dios. Entonces los amigos de Job no se explicaban y decían, ¿por qué este hombre está enfermo? Y estaban si ustedes se adentran al libro de Job, empieza a ver y empieza a indagar, a decirle, es que Job, arrepiéntete, es que ya confiesa tu pecado, es que tú no puedes estar enfermo, de seguro hay un pecado, ¿verdad? Pero este pensamiento no estaba solamente en los hombres del Antiguo Testamento. Lo vemos, hermano, también en el pensamiento del Nuevo Testamento con los discípulos, hermano. Se acercan a Jesús, hermano. Con Jesús se acercan los discípulos y le dicen, ¿verdad? O ven un ciego de nacimiento y le dicen, hermano, le dicen, ¿por qué este ciego está enfermo? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o este? ¿Quién pecó? Y comienzan a indagar. Y no solamente fue, ¿verdad?, un pensamiento de aquellos hombres, es el pensamiento que ahora a veces tenemos nosotros también. Y queremos indagar, ¿verdad?, en los hermanos, es que de seguro anda pecando, es que de seguro esto, ¿verdad? Y vemos, aunque en muchas ocasiones, hermano, la enfermedad no viene, ahorita vamos a ver otras categorías, no viene por pecado. En este punto que vamos a ver, sí, hermano. Primero estamos viendo, hermano, la primera enfermedad que viene por consecuencia, hermano. El Señor Jesús siempre, hermano, que sanaba. Usted se va a los evangelios y vemos que Jesús no nada más sanaba. Cuando Él sanaba, ¿qué les decía a los enfermos? Vete, tu fe te ha salvado.
Él sanaba y salvaba. Él no nada más otorgaba sanidad, Él sanaba y salvaba. Lo vemos en la mujer del flujo de sangre, Marcos 5:34. Él le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Primero que nada, tu fe te ha hecho salva. Y luego le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos que Él sanaba y salvaba. Entonces es una prioridad, hermano. Entre esta enfermedad hay enfermedad, pero también tiene que haber un arrepentimiento. Cuando vemos en este tipo de enfermedad que la enfermedad llega a causa del pecado, hermano, cuando la persona está, hermano, terca a pecar y a pecar deliberadamente. A veces el Espíritu Santo viene y nos dice: hey, calmado, hey, arrepiéntete, hey, por ahí no. Pero sin embargo, nuestra persona, ¿verdad?, comienza a rebelarse en contra de la voluntad de Dios y empezamos a pecar deliberadamente, hermano, de tal manera que llega la enfermedad. Como les digo, no en todos los casos. Ahorita vamos a ver, no en todos los casos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos aquí en cuál fue el caso. En todos los casos, hermano, donde el Señor sanaba y obraba, hermano, de una manera especial. Pero, hermano, vemos aquí el número 1, hermano. Un ejemplo fue, hermano, aquella mujer que vemos en Números 12 del Antiguo Testamento. Estos fueron dos hombres, hermano, una mujer y un hombre, los hermanos de Moisés, María y Aarón. Estos, hermanos, comienzan a ver la actitud de Moisés, y este hombre Moisés, hermano, se casa con una mujer cusita. Dice en Números 12, hermano, todo el capítulo 12 viene esta historia que les voy a relatar. No nos vamos a ir a los textos, hermano, para avanzar un poquito en tiempo, pero vemos aquí, hermano, que Moisés se había casado con una mujer cusita. ¿Qué quiere decir esto? Que era una mujer como etíope, es decir, una mujer como que morenita. Entonces ellos lo veían de otro color, de otra nación, de otras costumbres, y le criticaron. María, que es Miriam, también murmuró en contra de Moisés y dice: ¿por qué Moisés hizo esto? ¿Que acaso Dios no puede usar también a alguien más para hablar? Pero usted se entra en esa historia, hermano, y el Señor empieza a recalcar que este era un hombre noble, un hombre que le agradaba, un hombre, hermano, que era fiel delante de él. Así que Dios, hermano, va y nombra a esta María y a Aarón y a Moisés y les dice: vengan ustedes tres. Y los cita, hermano, en el tabernáculo de reunión. Cuando ellos llegan allá, hermano, el Señor los aparta. Moisés se queda dentro del tabernáculo y los aparta y le habla a María y a Aarón: vengan ustedes. Y sale, hermano, fuera de la puerta del tabernáculo, viene una nube, usted lo va a ver, lléveselo a su casa, lean los números 12 y viene esa nube, hermano. Cuando ellos están en la puerta del tabernáculo, Él les dice: si saben, y vuelve a recalcar, hermano, las virtudes de Moisés, si saben que Él es mi fiel, dice: Él es yo voy a hablar con Él cara a cara, yo a Él lo dejo que me vea mi rostro, porque no hay fiel como Él. Le dice: y yo cuando levantare profeta yo voy a hablar, pero no con Moisés yo voy a hablar cara a cara. Si saben que yo lo amo, ¿por qué no han temido en hablar de Él? Instantáneamente el Señor, hermano, se va en esa nube, y en cuanto desaparece esa nube, hermano, Miriam queda cubrida, hermano, cubierta de una lepra, hermano, queda invadida de lepra. Y fíjense aquí, porque digo que es pecado. ¿Murmurar es pecado, hermano? Sí. Solo Miguel y la hermana Aurelia sabían que dar más clases de esto. ¿Murmurar es pecado, hermano? Amén. Fíjense lo que dice en Números 12, 11 al 15. Dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos están diciendo: hemos pecado. Ella ha sido invadida de lepra porque hemos pecado. Dice: hemos pecado, locamente hemos hecho y hemos pecado. No quede ahora ella como el que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Moisés, fíjense, te ruego, oh Dios, que la sanes. Ahora, el Señor, hermano, ahorita vamos a ver otro caso, el Señor lo podía hacer instantáneamente. Moisés se lo estaba pidiendo, podía sanar instantáneamente, pero el Señor le contesta en el versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. A veces, hermano, una evidencia de la enfermedad viene a través o es consecuencia a causa del pecado. 1 Corintios 11:30, 31 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aunque este versículo se escucha para la consagración de la Santa Cena, podemos ver que era una clara, hermano, identificación que estos discípulos, que aquella gente primitiva, hermano, aquella iglesia primitiva, tomaba, hermano, con pecado la Santa Cena. Y no pecado de que pecaran deliberadamente, sino que no había una consagración en santidad para recibir, hermano, estas ordenanzas, estos sacramentos. Entonces el Señor dice, por lo cual hay enfermos y debilitados, y continúa diciendo en el 31 y 32, si pues nos examinésemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para, tiene un propósito, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces a veces viene, hermano, una desobediencia. No estamos hablando de que Dios es impaciente. Su palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Estamos hablando de que el Señor ya vino una y otra vez con el Espíritu Santo a decirnos que nos arrepintáramos y no queremos. Estamos insistiendo de tal manera que estamos provocando que el Señor nos dé una seria advertencia, una enfermedad o causas, ¿verdad?, consecuencias desagradables por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Y les digo, no en todos los casos es así, hermano. En este caso de María fue así. Había un pecado, se rebeló en contra de Dios y el Señor mandó esta enfermedad porque Dios lo hace con un propósito de corregir a sus hijos, no de destruirnos, de corregir, de examinarnos. ¿No le ha tocado eso, hermano? Que a veces viene una enfermedad y luego va con el Señor, usted vea en lo personal y le dice, Señor, te estoy fallando. Señor, ¿por qué no recibo mi sanidad? ¿Acaso hay algo en mí? ¿Verdad que sí sentimos eso, hermano? Y el Señor, hermano, da una advertencia y corrige, ¿verdad? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Si Dios no ama, Dios le va a advertir, hermano. Tal vez con una enfermedad, tal vez con otra cosa. Decía, me llamaba la atención el pastor ahorita que decía, sí van a venir, pero ¿cómo vamos a venir? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Con una vara? ¿Sabe qué hace el pastor, hermano, con aquella oveja rebelde, desobediente y terca? Que dice, Señor es mi pastor y me guía por senda de justicia, es decir, por una senda de rectitud. Pero si hay una oveja que no quiere seguir ese lineamiento, que no quiere irse derecho, el pastor ¿sabe qué hace? La agarra y le quiebra la pata. La agarra y le quiebra la pata. ¿Para qué? Para que sea conducida por un sendero de justicia. Para que incapacitada vaya a fuerzas con su pastor y el pastor la tenga que mover. Entonces en muchas ocasiones la enfermedad viene a causa de la desobediencia. Y tal es el caso, hermano, podemos ver un simbolismo de la lepra, hermano. La lepra era considerada un castigo del Señor, una enfermedad desagradable que lentamente te iba consumiendo, que lentamente te ibas, hermano, muriendo. Era una consecuencia, hermano, del pecado, simbolizaba el pecado, hermano, la degradación del ser humano.
tanto del cuerpo como del alma. Eso simbolizaba la lepra. Por eso María, hermano, fue instantáneamente invadida de lepra. Ahora, el que estaba, hermano, leproso, hermano, tenía que ir, había reglas según la ley de que tenían que salir, hermano, a vivir lejos de las ciudades, y si no eran excluidos socialmente, pero si en alguna razón tendrían que subir a la ciudad, ellos tenían que cubrirse, hermano, la boca, y si una persona venía acercándose a ellos tenían que dar un grito: inmundo, inmundo, para que nadie topase con ellos, hermano, porque si a alguien les tocaba, hermano, esa persona también quedaba inmunda. Entonces era una regla general que debía seguir el leproso, hermano. Cuando no lo hacía, hermano, el leproso podía morir apedreado. Si veían un leproso y lo veían que lo gritaba: inmundo, inmundo, podría venir alguien y decir: ¿sabes qué? Viene un leproso y no está declarando su inmundicia. ¿Sabes qué? Vamos a agarrar piedras, y lo asesinaban. Esa era una regla, hermano, de vida para los leprosos. Ahora vamos a ver la misericordia del Señor. Como te decía, viene la enfermedad, pero también viene la misericordia. En la primera enfermedad podemos ver que a veces la enfermedad es causante, hermano, es una consecuencia del pecado, pero también vemos que el Señor restaura al pecador. Viendo en el contexto lo que es la lepra, la inmundicia, el simbolismo del pecado, en el Nuevo Testamento, hermano, en Marcos 1, vino un leproso y se acerca a Jesús. 1:40-42 dice: vino a él un leproso rogándole, que hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué le dice esto? Él sabía que era inmundo. En primera, no debía de acercarse a Jesús, pero él había escuchado de las sanidades que hacía este hombre, Jesús de Nazaret. Y dijo, ¿verdad?, en su oportunidad: si quieres, puedes limpiarme. Sabía que el Señor lo podía hacer, pero dudaba de algo, de que fuera merecedor de esa sanidad. A veces cuando tú y yo fallamos, así nos sentimos indignos de que el Señor no puede hacer nada por un pecador. Pero en realidad Él vino, ¿verdad?, con partida de Raúl, por aquel pecador, por aquel sucio, por aquel inmundo. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora, Jesús podía con una palabra decirse sano, pero él extendió su mano y tocó. Rompió, ¿verdad?, la regla de la ley, de no tocar a un inmundo. Y le dijo Jesús: quiero ser limpio, demostrando su amor y su misericordia a restaurar al pecador. Si tú y yo hubiésemos caído, hermano, en una enfermedad a causa de una falla, a causa de nuestra rebelión, a causa de un constante pecar, tenemos gracia y misericordia para acercarnos con Dios, humillarnos delante de Dios y que Él nos restaure, que Él nos restaure, que Él nos limpie, que Él nos sane. ¿Cuántos lo creen, hermano? María, y aunque Moisés, hermano, intercedió por este hombre, fue sana instantáneamente. Este leproso sí pidió misericordia y fue sanado. Pero hay otros casos, hermano, en donde no. Y te traigo, hermano, aquí en 1 Samuel, otra historia, 16, 14 al 23. Todos conocemos, hermano, a Saúl, pero si usted no recuerda, no ha escuchado sobre esta historia de Saúl, este era el primero rey de Israel, hermano. Fue ungido, profetizaba, poderoso. Hasta la fecha David siempre le decía, ¿verdad?, el ungido de Jehová. Tenía un inicio prometedor, hermano. La presencia de Dios estaba con él, por tanto profetizaba, hermano. Se movía el poder de Dios en su vida, pero resultó que en su caminar, hermano, le falló al Señor. No pidió perdón y siguió cayendo, siguió fallando, se rebeló en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué sucedió con este hombre? Era atormentado, hermano, por un espíritu maligno. Este espíritu maligno le causaba muchos males.
Tanto así que los siervos le dijeron, hermano, en 1 Samuel 16, 15 al 18, los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que, si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios mande le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl le dijo a los siervos: busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa, es un guerrero valiente, listo y de buen parecer, además el Señor está con él. Saúl había estado terco en su pecado, hermano, así que el Señor lo abandonó, hermano, lo desechó como rey, y aparte venía un espíritu maligno a atormentarlo. El otro día hablaba con mi hermana Cristi y les preguntaba: ¿ustedes creen que las enfermedades del día de hoy más comunes y ordinarias que hay, usted la sabe, la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia, usted cree que existían en tiempos bíblicos? Existían. Vemos, hermano, aquí a Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. ¿Qué es lo que hace la esquizofrenia, hermano? Ven, escucha, son atormentados, hermano. La esquizofrenia, aquí está. Ahora se le ha dado nombre a estas enfermedades: esquizofrenia, la ansiedad, sufro de ansiedad, ¿verdad? Y la hemos padecido, la hemos sentido, ¿verdad? Yo no sabía qué era la ansiedad hasta que la experimenté, hermano. Dije: wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Y clama: Señor, ayúdanos. Ahora estas enfermedades tienen nombre, pero en los tiempos bíblicos también los hombres las padecían. Y vemos un Elías, no viene la palabra ahí, hermano, pero podemos ver una clara depresión en Elías. Entonces, hermano, vemos cómo este hombre, si este hombre, al igual que María, como intercedieron por ella, al igual que el leproso, se hubiera acercado delante de Dios y se hubiera arrepentido, él hubiera sido, hermano, sano, él hubiera sido liberado, su trono se hubiera prolongado y otra historia, hermano, le hubiera, ¿verdad?, acontecido a este hombre. Mas, sin embargo, no. En la primera categoría de enfermedades, la causante de enfermedad es debido al pecado, pero también podemos ver la misericordia del Señor a restaurar al que está enfermo, aquel que viene con una disposición de humillarse delante de Dios. Segundo, hermano, otro tipo de enfermedad, enfermedades espirituales. ¿Cuáles son estas enfermedades espirituales? En esta categoría, hermano, podemos ver que hay enfermedades espirituales, una categoría, hermano, donde entran endemoniados, espíritus inmundos, enfermedades mentales y lunáticos. En este tipo de enfermedad podemos ver el poder y la autoridad de Jesús sobre el mundo invisible. ¿Cuántos le tienen miedo a los que decimos: se va un loquito? ¿No tiene miedo, hermano? Decimos: ay, está loquito, no está de acuerdo, ¿verdad? Por decir, está loquito, está. Y sacamos la vuelta, decía Raúl con los borrachitos, sacamos la vuelta, viene el lunático, ¿no? Jesús tiene poder, hermano, también sobre el mundo invisible. Aunque la ciencia moderna, hermano, no declara, ¿verdad? Como un... yo veía algo y estábamos hablando Miguel y Jesús el otro día, ayer, precisamente de eso, ¿verdad? Que hay doctor para todo, hermano, ¿verdad? Psicólogo, ginecólogo, anestesiólogo, ¿qué más se sabe usted, hermano? Neurólogo, ¿verdad? Psicólogo y todo lo que termina, decía Jesús, todo lo que termina en ólogo, ¿verdad? Pero no hay un médico, hermano, no hay ningún doctor que libere, hermano, o que saque, ¿verdad?, esos demonios. No hay alguien especialista, hermano, ¿verdad? Vemos, hermano, volviendo a lo que es la esquizofrenia y todo eso, hermano, vemos que hay psicólogos que te sedan, no te quitan la enfermedad, te sedan, te controlan, te duermen, te dan una pastilla para que tu cerebro esté drogado, dormido. No hemos visto, hermano, un doctor que pueda con esta clase de enfermedad. Digo, la ciencia moderna, hermano, declara que una enfermedad, ¿verdad?, comprobada es aquella que es causada
por microbios, por parásitos, por virus, cosas que se pueden ver, hermanos, sobre el microscopio. Pero ¿quién puede ver un espíritu inmundo debajo de un microscopio? Y muchos creen, ¿verdad?, que este no es un tipo de enfermedad. Pero porque existen los psicólogos, porque existen, ¿verdad?, esas personas que te dan terapias, que quieren restaurar, hermano, el alma. Mas sabemos que Jesús es el médico de médicos y dice su palabra que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos un médico de médicos, un médico que obra, hermano, en un poder invisible, hermano, porque te digo, la ciencia, hermano, niega la existencia de esto, niega la existencia de que hay enfermedades mentales, de que hay locura, hermano. Y en esto, hermano, te voy a nombrar solamente algunos ejemplos por falta de tiempo, hermano, que casi yo creo que debemos dar conferencia, pastor. Debería ser entra, hermano, el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, Marcos 5, 1, 21. Aquel hombre que querían sujetar, hermano, pero no podían, lo amarraban, todo rompía, vivía en los sepulcros, hermano, se hería con piedras. Eso es lo que hacen los espíritus inmundos. ¿Qué hacía con Saúl? Lo atormentaba. Los espíritus inmundos, los demonios, hermano, todo este tipo, hermano, vienen a dañar a la persona. Vienen, según los evangelios, vienen e invaden a la persona. Andan en zonas desérticas buscando dónde morar. Pero aquí, ¿verdad?, que no está listo, el que no vela, el que no está ahí constante con la presencia de Dios, abre una puerta y ahí ese espíritu, hermano, que andaba buscando, ya encontré una casa donde morar. Así andan estos espíritus. Y vemos al endemoniado gadareno, hermano, cómo seguía, se golpeaba con piedras, pero llega un día Jesús y lo sana, lo libera, hermano. Vemos a María Magdalena, no se nos da, hermano, un indicador de por qué esos demonios están ahí, pero de ella salieron 7 demonios. Muchos dicen, unos comentaristas, que era prostituta, pero eso no es a ciencia cierta verdad. No podemos tener una seguridad de que esto era así. Muchos, te digo, dicen que era prostituta, muchos dicen que esta mujer, hermano, no era una mujer inmoral, pero sí recalca la Biblia que tenía 7 demonios. Llega Jesús y también le liberta. Aquel joven lunático, Mateo 17, 14 al 21, llega su padre, va con Jesús y le dice: oye Jesús, ven y libera, ven y sana a mi hijo. Estamos hablando de una enfermedad donde entran los lunáticos, hermano, en un poder invisible que existe, que está presente el día de hoy, hermano, que anda buscando como león devorar. Entonces esto es real, esto existe, hermano, aunque la ciencia no lo reconozca. Es donde el Señor se quiere mover, hermano, y quiero usarte a ti, quiero usarme a mí para ir y predicar, hermano, y liberar al perdido, al oprimido, al cautivo, hermano. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Vimos que el Señor dijo: por tanto me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para sanar al quebrantado, al herido de corazón, para libertar al cautivo. Ese espíritu que estaba con Jesús está también en nosotros, hermano. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Entonces, ¿por qué queremos, verdad? Se nos hace una invitación: mira, esta persona está así, 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 hace esto y esto. Ay, santo, hay que llamar al pastor, hay que llamar a Miguelito, hay que llamar, ¿verdad? ¿A quién llamamos? ¿A quién? ¿Quién se atreve a ir? ¿Quién se atreve a ir? El mismo espíritu que estaba con Jesús es el mismo espíritu que te dejó a ti, que me dejó a mí. Yo vengo predicando esto porque he vivido, lo he experimentado en mi vida. Ahí está mi tío Toño, gloria a Dios que vino, no sé, que el Señor te trajo, tío. Y hemos tenido muy de cerca, hermano, esta enfermedad de la esquizofrenia. Y es algo impactante, hermano, impactante. En las enfermedades en esta categoría, hermano, la especificación que tiene este joven lunático, decía este hombre: Señor, ven y sana. El espíritu a veces lo echa en el agua, el espíritu inmundo a veces lo echa en el fuego. Satanás busca nuestras almas a como de lugar, busca destruir. No sé por qué la ciencia moderna niega la existencia
de un poder, ¿verdad? Que está ahí oculto, obrando con demonios, con Satanás, agentes, ángeles, diabólicos. Y si usted se pone a ver las noticias, podemos ver que la sociedad está inundada con estos poderes. Pero la iglesia tiene que levantar en armas. Y yo veía, hermano, la esquizofrenia es algo así. La esquizofrenia, hermano, viene y te empieza a decir cosas. Decía, ¿verdad? Está mi tío. Me aconseja cosas. Decía mi tía, me aconseja cosas. Me dice cosas que haga. Quiero dañar a los que me rodean. Y en una ocasión, ¿verdad? Ahí está mi tío. Salió mi tía corriendo dispuesta a quitarse la vida. Porque ella no quería seguir oyendo esas voces. No quería seguir viendo. Le tocó ir, en ocasiones el pastor le tocó ir, Miguelito le tocó ir, estar orando por ella, ¿verdad? Y nos decía, no sé si recuerdan ustedes, o fue en otra ocasión que yo fui sola, ahí estaba a veces orando por ella, intercediendo por ella, y decía, ahí está, sácalo, me decía, sácalo debajo de mi cama, sácalo. Es algo real. Pero vengo a decirte que el poder de Dios también es real. Y más grande que el enemigo. Más grande y poderoso que Él. Gracias a las oraciones. Gracias a su presencia. Gracias a su Espíritu Santo divino que no nos dejó. Mi tía, ella te que un día el Señor me ha hecho libre. El Señor me ha hecho libre. Me siento diferente. Y déjame contarte, hermano, que si era difícil, yo lo veía de lejos porque son mis primas, son mis tíos. Y yo veía una mirada profunda y pesada en sus ojos. Algo impactante. Y el Señor restaura su vida de una manera poderosa, maravillosa. El otro día estaba viendo una noticia que me impactó, hermano, me sorprendió. Te digo, si tú indagas, un jovencito, no sé si 14, 17 años, se levanta, apuñala a su mamá y se toma una foto. Saca una foto y se la manda a un amigo y le dice, acabo de matar a mi mamá. Eso es lo que hacen las enfermedades, hermano. Los agentes de Satanás, que vienen, invaden a la persona y te hacen cometer actos atroces. Pero el Señor vino, hermano, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesús vino, ascendió y dejó su Santo Espíritu en la iglesia para que ejerza el poder y la autoridad que podemos ver en esta categoría. Entonces el Señor obra, el Señor quiere usar mi vida, el Señor, ese es el propósito que tiene para mi vida. Qué bonito y qué maravilloso es hablar en lenguas y ver, ¿verdad? El Espíritu Santo está derramado, qué precioso y qué maravilloso sentir la presencia. Pero no te la quedes, ve con aquel que necesita, ve con aquel que necesita ser libre, ve con aquel y le empieza a clamar y decirle, rebosa mi copa, porque de cierta manera somos temerosos, tenemos miedo a lo que se nos hace extraño, pero el Espíritu Santo viene y te unge con ese propósito de sanar a los demás. Jesús, en Marcos 1, 21, 28, vemos que viene, está enseñando, de pronto se levanta un espíritu inmundo, hermano, todos están impresionados con la doctrina de Jesús, Marcos 1, 21, 28, y Jesús comienza, hermano, a enseñar, la gente está admirada. Versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús no tuvo que hacer muchísimo. Jesús solamente le dijo, cállate y sal fuera. En esto podemos ver, en este tipo de categoría, que tenía poder y autoridad para hacer la obra. Y esa misma autoridad y poder está conferida
a la iglesia. La decía Benji, nomás que hay que creérsela. Hay que creernos que el Señor está con nosotros. Hay que creer que Él ha venido, hermano, a deshacer la obra del diablo. El Señor dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Llámese esquizofrenia, llámese depresión, llámese locura, llámese ansiedad. El Señor tiene control de todas estas cosas. A veces pensamos, ¿verdad? No, es que el Señor no puede hacer nada en esto. Esto es imposible. No venimos y cantamos todos los domingos, nada es imposible. Casi siempre lo metemos, ¿verdad? Nada es imposible. Creámoslo, hermano. Creámoslo. Y el Espíritu Santo ven sobre mí. Más que te digo, hablar esas lenguas hermosas y bonitas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene y edifica y llena nuestro interior. Busquemos el Espíritu, el movimiento del Espíritu Santo para ver y llevar la obra que el Señor quiere que hagamos. Otra, con esta tercera etapa, hermano, categoría de enfermedades, vemos las enfermedades físicas. En las enfermedades estuvimos viendo primero de consecuencia por el pecado, vemos la misericordia del Señor al restaurar el pecador. En la segunda vemos su poder y su autoridad sobre espíritus inmundos. Y en la tercera, hermano, podemos ver enfermedades físicas, muestras de compasión y de ternura. Casi la mayoría, casi creo yo, que entramos en esta categoría. Estamos en un mundo caído, la enfermedad viene, la enfermedad invade. Es algo natural en este cuerpo decadente. Todos mis hermanos han testificado, después de los 30 ya te da todo lo que tiene itis, colitis, gastritis y todo lo demás, artritis, ¿verdad? Después de los 30, así que usted tiene menos de 30, gócese. Gózate, Mabel, gózate, Gael, gózate, Manuel. Estamos en un mundo caído, hermano, donde la enfermedad invade el cuerpo. Vemos que aún los hombres más justos, veíamos como Job, se salvan, ¿verdad? Este hombre hay un íntegro recto delante de Dios y enfermó. Vemos a Eliseo, un profeta, hermano, grande, poderoso, hermano, obraba grandes milagros, no resucitó al hijo de la tsunamita, pero la escritura nos deja bien claro que Eliseo murió de una enfermedad. Porque el Señor no lo sanó, porque el Señor no obró, porque no le sanó, sí, había hasta resucitado un hijo. En esta categoría, hermano, vemos a la mujer de flujo de sangre, 12 años enferma, a la mujer encorvada, 18 años enferma, al hombre de la mano seca, al paralítico de Bethesda, al hombre ciego de nacimiento, a la suegra de Pedro con una fiebre. A estos el Señor los sanó instantáneamente. Aquella mujer de flujo de sangre tocó solamente el flequillo de su manto y quedó sana. Al instante, dice, cesó el flujo de sangre. Al instante cesó. El Señor va con el paralítico de Bethesda y le dice: ¿quieres ser sano? Dice: sí, pero no tengo quien me meta ahí. Y también le otorgó la sanidad inmediatamente. Porque cuando no viene la sanidad inmediatamente. Y tal es el caso, hermano, de Lázaro. Jesús amaba realmente a esta familia. Y llega, ¿verdad?, un mensaje de aquellas hermanas. Y fíjese lo que dice en estos versículos, en el 11:3, Juan 11:3 dice: el que amas está enfermo. Recalcando, ¿verdad? Si tú lo amas, vas a vivir, está enfermo. Necesitamos que operes, necesitamos que hagas un milagro. Ellas le dicen: el que amas está enfermo, Señor. O sea, ven rápido, si tú lo amas, ven rápido, Señor, sánalo. De veras está demasiado grave. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no corrió y dijo: sí, vámonos, los discípulos, vámonos, rápido. No. Jesús esperó todavía otros días, 2 días más. Usted sabe que no había carros ahí, hermano. Más otros 2 días de viaje.
que cuando el Señor llegó ya habían pasado 4 días. A veces pensamos que el Señor no nos sana instantáneamente, Él está indiferente a nosotros. Ay, es que tú no sabes cómo me siento, Dios. El que te creó no va a saber cómo te sientes. El que te diseñó desde el vientre de tu madre no va a conocerte. Y a veces pensamos, no, como que no siente el Señor. Versículo 4 le dice a aquellas mujeres: el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 34. Había pasado 4 días de muerto. Jesús, al verlas llorar, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijo: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijo entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Este es nuestro credo, hermano, que Cristo sana, salva, bautiza y viene. Este es nuestro credo, esta es nuestra doctrina, que Él sana y salva, bautiza y viene. Pero a veces no hay sanidad. A veces parece que el Señor se tarda en hallar esa sanidad. Y vienen procesos largos de enfermedad. Mas sin embargo vemos aquí que aunque Él se tardó, Él lloró. Él tenía compasión de aquella familia que amaba. Si algo te está afectando a ti, créeme que a Él le afecta también. Pero no por eso podemos decir, ¿verdad?, que el Señor, si no nos sana inmediatamente, que el Señor no está con nosotros, que el Señor nos ha abandonado. No sé cuántos de ustedes creen que el Señor sigue haciendo sus milagros, hermano. No sé cuántos de ustedes creen que el Señor sigue siendo el mismo. A lo mejor, hermano, usted dice: no, pues es que ¿quién soy yo para que el Señor me use sanidad? Y por eso no predicamos de sanidad, o por eso no hablamos de sanidad, o por eso no me levanto y voy con mi hermana y oro por sanidad, porque no creemos que Dios puede usar nuestras manos, que Dios nos dé el discernimiento, hermano, para orar unos por otros. Que Dios nos dé el discernimiento de ver qué es lo que está sucediendo. No sé por ahí si anda mi hermana Leti, que ella testificaba. Fíjese esto, le estoy diciendo para que usted ore, para que Dios le dé ese discernimiento, de orar unos por otros. Hablábamos de mi mamá, cuando veníamos a veces y orábamos por la hermana Leti, y algo nos cerraba la garganta, y no podía orar por ella, no podía lanzar palabra por ella. Orábamos y nos íbamos. Y llegamos a comentarle a mi mamá que nos sucedía esto, y yo le dije: y a mí también me sucede lo mismo. Pasa tiempo y mi hermana Leti testifica que el Señor la sanó de cáncer de garganta. Y te quedas así como que por eso se nos cerraba la garganta. Es que no tenemos ese discernimiento, hermano. Que Dios nos dé ese discernimiento de orar unos por otros, hermano. A lo mejor usted dice: no, es que yo no soy el más santo. Fíjese lo que dice este versículo, hermano, y con esto voy a terminar. Si quieren ir pasando, mis hermanos de alabanza. Santiago 5 en adelante, 5 al 18, hermano. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Quiénes están enfermos? ¿Está alguno entre vosotros? No más yo. No más yo. Y los pies también. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Que la hermana que está enferma ore por ella misma, nada más. Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró
Fíjese, aquí es donde entramos de que no, es que Dios no me puede usar. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Debemos de orar unos por otros. ¿Cuántos creen que el Señor los puede usar? Amén. ¿Cuántos están enfermos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar? Con esta convicción, el Señor puede usar mis manos. El Señor puede usar mi vida. Porque no soy yo. No es el cuerpo, no son las manos, no. Es el poder del Espíritu Santo que hace la obra. En este último punto yo he visto también la compasión, su ternura, su fiel cuidado sosteniendo nuestras vidas. Mi mamá también ha tenido dos oportunidades de vida, le digo yo a ella. 2 ocasiones se ha querido ir con el Señor, 2 ocasiones se ha despedido. Sin embargo, el Señor la tiene todavía aquí. Testificaba la pastora que ves en la oración. Y sé cuántos infartos le dijo el doctor que le había dado a su mamá. Y esa señora, 85 años, pastor, sigue de pie. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Señor sigue haciendo milagros. A veces decimos, es que siento este malestar todavía, el Señor no hace milagros. El milagro es la vida, ¿no? El milagro es la vida. Si tú estás enfermo, vas a este lugar. Yo no voy a decir, es que tengo el don de sanidad. Tal vez no tengo el don de sanidad, pero el Espíritu